Hola Mauricio, buenas noches. Este golpe que anuncia el presidente es el que se le da al máximo cabecilla de ese grupo terrorista que está en Colombia, porque el resto está en Venezuela y en Cuba. Es un golpe directo con la financiación de ese terrorismo urbano que estaba impulsando el ELN, del cual las autoridades ya habían hecho denuncias en las pasadas manifestaciones, no de manifestantes, sino de los vándalos y de las actitudes violentas que se habían dado en las jornadas anteriores. Ese es un punto. El otro que me llama mucho la atención es ese tipo de operaciones de precisión, inteligencia de la policía, bombardeos exactos de la Fuerza Aérea y operaciones de extracción del Ejército o de la Armada. Así fue como cayó el Mono Jojoy, Alfonso Cano, y así fue como se dio la operación en Ecuador contra otro de los grandes cabecillas de las FARC. Está retomando otra vez el gobierno de Iván Duque ya en el último año que le queda de estos golpes que fueron los que desequilibraron la guerra a favor del Estado colombiano en las administraciones Uribe y Santos 1 y 2. Es cierto, Giovanni, toca quizá usted los 2 o 3 puntos más importantes de esta noticia, de esta situación. Más de 20 órdenes de captura pesaban en contra de alias Fabián, para que ustedes pues se hagan una idea de qué personaje se estaba hablando allí. Y sí, ahora con su muerte pues queda un material que debe ser objeto de una investigación mucho más profunda para poder establecer estas presuntas financiaciones a las guerrillas urbanas, que usted ya lo decía, Giovanni, pues era una de sus labores fundamentales dentro de la organización. Eso por un lado. Y por otro lado, pues este es un golpe para nada menor, Mauricio, que habla de esa inteligencia militar a la que a veces se le da tanto palo. Buenas noches, Paula, buenas noches, Joa, y buenas noches ya una vez más a todos los televidentes que nos siguen en este momento. Yo creo que hay que poner en perspectiva este golpe. Hay que recordar, como lo hemos dicho en las notas, que buena parte de los líderes del ELN están en Cuba o están en Venezuela. Están en Cuba, están pedidos en extradición. Recuerden ustedes, hacían parte del equipo negociador, una negociación que se suspendió y que está congelada esencialmente bajo las exigencias del gobierno del presidente Iván Duque, no solamente de que haya esa extradición, después de que se supo que algunos de ellos intervinieron en ordenar el ataque contra la Escuela de Cadetes General Santander, pero fuera de eso, porque el diálogo no se reanuda, y yo creo que ya no se reanudó bajo este cuatrenio, si no hay unas muestras definitivas de acabar una serie de actos violentos y actos delictivos por parte del ELN, voluntad que no se ve por ninguna parte. En esa medida hay que poner a alias Fabián como uno de los cabecillas del ELN más importantes dentro del territorio nacional, pero no como uno de los cabecillas más importantes del ELN en términos generales por la ausencia de los demás. Segundo punto. El Frente de Guerra Occidental, el frente liderado por alias Fabián, antes había sido liderado por alias Uriel, también dado de baja por las autoridades, dedicado esencialmente, como la mayoría de las guerrillas actualmente, a el narcotráfico. De hecho, la reunión en la que fue dado de baja originalmente herido y posteriormente que ustedes han visto que días después falleció a raíz de ese bombardeo, fue una operación en la cual estaba en un campamento con alias Carlitos planeando cómo tomar las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, en pugna permanente con el Clan del Golfo por una parte, pero con otros grupos hacia el Pacífico para controlar las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. Es decir, allí hay evidentemente una actividad puramente delictiva, poco política, poco proselitista o algo parecido. Tercer punto. Esto significa que se rompe esa estructura del ELN en el Pacífico. Ya las autoridades han dicho, detrás de alias Fabián viene alias La Abuela, una mujer que lleva 30 años en el ELN, que entró de 16 años al ELN y que ha sido calificada por las autoridades como una de las mujeres más sanguinarias y faltas de piedad en las acciones del ELN. O sea que la estructura criminal, no obstante este golpe, termina siendo allí muy estable y muy sólida, salvo que se den golpes a la estructura del narcotráfico. Pero el último punto, también para poner en perspectiva la importancia de esta acción frente a la lucha contra el ELN. Las zonas críticas desde la perspectiva de la guerra del ELN están al otro lado, están en la zona oriental del país, están en el Catatumbo y en el Arauca. Y allí es donde es fuerte el ELN, entre otras cosas, por la proximidad de la frontera con Venezuela, y allí es donde las operaciones militares deberían, ojalá, tener la misma precisión y los mismos resultados que esta operación militar que saludamos y que muestra una recuperación de terreno por parte de las autoridades. Porque el contexto, y con esto redondeo el comentario,
en el que se da esta operación es un contexto en el que, según la Fundación Ideas para la Paz, las cifras de retroceso frente al ELN fueron significativas el año pasado. Una caída de 50% en las capturas al ELN, una caída de 25% en las bajas al ELN y una caída del 20% en las desmovilizaciones individuales. Qué bueno que el gobierno tome nuevamente la delantera, tome nuevamente la ofensiva. Quizás sea insuficiente frente a los retos que hay en Arauca y en Catatumbo, pero es sin lugar a dudas una operación que vale la pena destacar.